Muy buenos días. Hola Ana, ¿cómo estás? El día de hoy me correspondió hablar sobre el arte relacional como mi podcast para el trabajo final. Entonces vamos a hablar un poquito más como sobre este movimiento, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces principalmente, pues el arte relacional surge en los años 90 como una respuesta a los cambios sociales y culturales de la globalización. Pues este término fue propuesto por el crítico y curador francés Nicolas Bourriaud en su libro La estética relacional. Es la persona que vemos actualmente en pantalla y este libro se publicó en 1998. El texto observa que muchos de los artistas contemporáneos ya no se enfocan en producir objetos o imágenes, sino en crear situaciones de encuentro y participación, tanto como relación pieza-espectador, entre otros tipos, sí, como esa generalidad. Digamos que para este artista, estas prácticas representaban principalmente como un cambio fundamental en la manera de entender el arte. Ya la obra no es un objeto material, sino un espacio de interacción. Bourdieu define la estética relacional como un conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida las relaciones humanas y su contexto social, más que la producción de un bien artístico tradicionalista. Es decir, que el arte se convierte más que todo con una herramienta para crear vínculos, conversaciones o experiencias colectivas, en lugar de sentarse únicamente en lo visual y en la representación puntual de la obra material. El artista se dedica principalmente a producir relaciones sociales dentro de un marco artístico. Plantea que vivimos en una sociedad tanto globalizada y caracterizada principalmente por la fragmentación y el aislamiento entre nosotros mismos, y frente a esto el arte racional busca reconstruir este tejido social perdido y separado principalmente como por el mundo mediático. Genera pues espacios de comunicación y promueve el encuentro directo entre las personas. En este sentido, Bourdieu considera al artista como un mediador social, alguien que diseña dispositivos que facilitan la interacción, y la función del arte en este caso no es ofrecer como una contemplación pasiva, sino activa en la experiencia, en las experiencias compartidas. Entre, digamos, dentro de este libro, que viene siendo este de la estética relacional, Bourdieu nos cita a diferentes artistas que practican, pues, digamos, el arte relacional. Uno de estos principales viene siendo eh, Tarabanilla. Principalmente él nos habla que él cocinaba platos tailandeses dentro de las galerías para que el público lo pudiera compartir. Él convertía este espacio muy contemplativo, silencioso y como de admiración, por decirlo de cierta forma, con ciertas reglas sociales o conductas sociales ya estipuladas. Él reformulaba este concepto y este pensamiento para decir que el arte no necesariamente se tiene que disfrutar de una forma tan distante hacia lo que viene siendo las interacciones y las relaciones sociales. Entonces, él realiza este tipo de actuaciones. También Bourdieu nos menciona que Philippe Parreno creaba pues ambientes temporales para estimular la convivencia, y Liam Gillick pues tenía unas o proponía estructuras arquitectónicas que invitaban pues a los visitantes a contemplar, a más que todo, no, a contemplar, no, a sentarse, a hablar y a colaborar entre ellos. Y digamos que pues principalmente estas obras no se miden por su permanencia o su valor material, sino por la calidad de las relaciones que logra generar entre los participantes. Bourdieu lo describe como una microutopía, pequeños espacios de convivencia donde se ensayan pues nuevas formas de convivir o estar juntos entre nosotros mismos. Uno de los conceptos claves pues de este libro es el intersticio social, inspirado en la teoría marxista. Bourdieu lo entiende como un espacio intermedio dentro de la sociedad de consumo, donde puede existir relaciones humanas diferentes a las que pues impone el mercado, y también que el arte relacional crea precisamente estos intersticios o momentos de cooperación y diálogo entre la comunidad que se escapan temporalmente a la lógica capitalista. El arte entonces funciona más como un laboratorio social, un lugar donde experimentan modos alternativos de coexistencia. Otros elementos centrales, pues digamos, de esta teoría es que la idea de coexistencia, para él el arte contemporáneo ya no busca imponer una forma o una visión única del mundo, sino construir contextos donde múltiples perspectivas puedan convivir en un solo espacio. Esto implica una transformación profunda más o menos de la noción pues de la autoría. El artista deja de ser un creador aislado para convertirse en un facilitador de experiencias colectivas.
Las obras no se completan hasta que el público participa puntualmente. Digamos que el impacto de este libro de Burrión fue enorme. La estética relacional se convierte en una referencia obligatoria para entender el arte contemporáneo a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Su influencia se extendió a la curaduría, la educación artística y los proyectos comunitarios, pero también generó críticas. Algunos teóricos consideran que Bourdieu idealiza las relaciones humanas, pasando por alto las tensiones políticas, tensiones económicas y culturales que pues atraviesan el contexto en donde se desarrolla. En este sentido, pues el arte relacional, según sus críticos, corre el riesgo de convertirse en un espacio de interacción superficial si no se cuestionan las estructuras de poder que se sostienen. Esto como en grandes rasgos frente a lo que Bourdieu nos propone en su libro inicialmente y que nos hace la mención de cuál era su punto de vista frente a este tipo de interacciones, este tipo de propuestas artísticas desvinculadas literalmente de lo material. Digamos que me gustó investigar un poquito más frente a cómo se ve el arte relacional en Latinoamérica y encontré principalmente como dos artistas o referentes puntuales que me gustaría hacer la mención en este momento. Pues digamos principalmente en Latinoamérica varios artistas y colectivos pues reinterpretaron la estética relacional desde una perspectiva más política y social, en contextos marcados por la violencia, la desigualdad o la memoria histórica. La idea de generar espacios de encuentro pues adquiere un sentido distinto. No solo se trata de convivir, sino de construir diálogos, sanar heridas colectivas. Uno de estos ejemplos viene siendo la imagen del señor dentro de las cajitas y que parece casi un mercado de pulgas. Esto es del grupo colectivo Cambalache, acá en Colombia, y el de la imagen de la mujer en el centro es de Mujeres Creando en Bolivia. Pues muestra principalmente cómo la estética regional puede transformarse en una práctica más que todo como de resistencia y participación social. Y pues digamos, la estética relacional propone en sí entender el arte como un espacio de relación y no como un objeto de contemplación. Las obras se vuelven un proceso vivo, un experimento social donde las personas son parte activa. El valor estético radica principalmente en la intencionalidad y en el intercambio y las posibilidades de crear comunidad, más que en ofrecer una respuesta. Burro invita principalmente a pensar el arte como un campo de experimentación humana, donde el sentido se construye principalmente como entre todos. Entonces, frente a esto, pues digamos que este libro me generó como bastantes cambios de perspectiva o ampliación mental o ideológica frente a las formas de realizar el arte. Eh, Porque digamos hasta cierto punto logro relacionarlo desde mi ignorancia mediáticamente con el arte conceptual, debido a que digamos que la idea o la funcionalidad prima sobre la forma. Es algo que logro identificar un poquito. También como más que todo es, me parece interesante, es el hecho de replantearse cómo funciona la percepción de una pieza artística o creativa en espacios tan no radicalizados, sino más que todo como ya socialmente estipulados de contemplación, como vienen siendo museos, galerías, entre otros aspectos. Muchos de nosotros, me incluyo, yo era uno de los que principalmente considera estos espacios como hay que mantener un silencio, hay que dar espacio, hay que ser rotativo, hay que ser eficiente en el momento de la contemplación y el entendimiento como de la curaduría en las diferentes propuestas museológicas. No obstante, uno siempre nota una distancia con un alejamiento entre lo que viene siendo la obra del espectador y las personas que habitamos ese espacio. Digamos que frente al arte relacional y los ejemplos que nos alcanzaste a mencionar inicialmente como la clase pasada, me parece que es una forma diferente y muy acertada de replantearnos principalmente lo que viene siendo esta dinámica de contemplación de arte o en sí lo que viene siendo el mismo concepto de que es arte generalizadamente. Entonces, me recuerda principalmente, digamos, estas imágenes. Yo fui a una exposición, no me acuerdo muy bien el nombre del artista, si no estoy mal, fue en el Museo de Arte Moderno, donde había una señora tejiendo, tenía un telar aproximadamente, nos comentaba que llevaba como 3 años tejiéndolo, pero ella hacía esta actividad únicamente
en los espacios expositivos en donde tú tenías la potestad o la posibilidad de ir a sentarse y entrar en una conversación mientras ella va tejiendo. Esto me parece algo muy bonito, principalmente porque la experiencia, el momento de ese tiempo se convierte en un rastro, se convierte en un trazo que queda registrado en el telar, y ese telar básicamente se convierte en un simbolismo de una recolecta de información y encuentros colectivos que componen una misma pieza. Eso, cuando yo lo entendí, cuando estaba hablando con esta artista, me pareció brutal, porque yo dije como, bueno, llevas 3 años tejiendo, pero ¿cuál era como la intencionalidad? Y ella me respondía que no, ella no tiene como un propósito visual, estético, esto, sino que cargar de concepto esta habilidad que está puliendo, que viene siendo lo del telar. Entonces yo dije como, uff, me parece súper chévere, me parece muy increíble que Burrio nos propone que el arte relacional no puede ser arte relacional, o no puede estar la pieza completa hasta que el espectador se involucra o es partícipe de la misma. Esto nos pone, digamos, a pensar muchas cosas. Ejemplo, ahorita en la Bienal, eh, madre, se me olvidó, en el Palacio, la obra de los espejos. Eso nos pone a contemplar muchas cosas frente a nuestra interacción como sociedad, y eso nos hace un reflejo puntual sobre nosotros quiénes somos. Entonces también podemos lograr por medio de la interacción con esta pieza entender más que todo cómo funciona la lógica o el comportamiento social de la comunidad bogotana. En este caso, entendemos que muchas de las personas que van a visitar esta bienal, o al menos esa obra en particular, viene más que todo como un espacio mediático, más como social y temporal, frente como a decir yo vine a la bienal. Pero digamos que en mi caso me parece que es mucho más interesante el hecho de que uno, al contemplar la pieza de una forma un poco más crítica y visual, uno puede ver el reflejo puntual de lo que viene siendo realmente el impacto capitalista, mediático y consumista que tiene Colombia en otros aspectos. Y la ignorancia, bueno, no diría tanto ignorancia, hablaría desde mi propia ignorancia, sobre como el desinterés, mejor dicho, sobre las personas frente a lo que viene siendo las expresiones artísticas o búsquedas intencionadas por medio de estas piezas. Eso también me parece, digamos, como súper chévere, porque, digamos, al leer medianamente este libro, pues, digamos, me leí la mayoría, no alcancé a terminarlo, pero pues digamos que lo empecé a relacionar como todo lo que ya había contemplado antes, donde yo había ido a ver las exposiciones de los museos, cuando nos invitan a ser partícipes puntualmente de la obra, y digamos también este arte relacional y participativo. Me recuerda también otras exposiciones en el segundo piso del Palacio, donde nos invitaban a 3 salas distintas a entrar, digamos, sin zapatos, donde lo importante era más que todo como la sensación y la experiencia, pero esos puntos de encuentro también se convierten en un diálogo social, no únicamente tanto como contemplativo, sino como que el mismo espacio invita a la interacción con la obra, con la pieza material y con las otras personas. Al menos yo me siento afortunado que en mi grupo, cuando fue a ver esas exposiciones, estuvimos en una constante charla preguntándonos y cuestionándonos como, bueno, el propósito de esta obra, cuál es la intencionalidad del artista frente a, en correlación a la ficha técnica. Tuve la oportunidad de que uno de los artistas estaba presente en ese momento y nos dio una pequeña charla de cuál era como su intención y esa creación como de lazos colectivos. Entonces, de cierta forma, eh, hablando nuevamente desde mi ignorancia, logro relacionarlo frente como a la idea del arte relacional, con esta participación más que todo como también conceptual, podríamos decirlo de cierta forma. Y me parece que este movimiento es algo que ha tomado muchísima fuerza, especialmente ahorita en el siglo XXI, debido a que estamos buscando un cambio radical en nuestro pensamiento, tanto a nivel político, social, conductual, y en este caso claramente artístico, frente a la interpretación de estos espacios, de estos medios, y en general como de nuestra percepción de lo que viene siendo el arte misma.
Entonces, Siana, pues digamos que esta ha sido como una pequeña reflexión que más o menos me ha nacido puntualmente para mencionarte y para también mis compañeros. Siento que el arte relacional es algo que no había como observado tan detenidamente en otros espacios, aunque he pasado por muchas horas que antes, gracias a pues mi ignorancia, no tenía la información o el saber de qué se llamaba como arte relacional o cuál era el impacto que este generaba ni lo que buscaba. Entonces considero que, pues digamos, esta actividad, al menos como trabajo final, me parece que es muy enriquecedora, principalmente como para ampliar un poquito más como mi visión frente al campo del arte y entender diferentes movimientos que muchas veces son subestimados, pero me parece que tanto tienen como, dependiendo claramente del lugar donde se realicen, pueden tener un trasfondo muy fuerte, tanto a críticas como a recreación de historia, de memoria y simplemente el hecho de fortalecer lazos y fortalecer comunidad. Pues eso viene siendo todo, Ana. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.